Mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky. La actualidad política con perspectiva histórica. Bueno, muy bien. Ya estamos en comunicación con Ezequiel Adamovsky. Hola, Ezequiel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Te hacíamos la pregunta que le estamos haciendo hoy a las y a los oyentes. ¿Qué le pedís vos a la ciencia? Es voto cantado, me parece, pero bueno. Y le pedimos vacunas, le pedimos proyección para poder planificar un poco los temas de sanidad del futuro, que parece que van a seguir siendo complicados. Y le pedimos que haga su trabajo, básicamente, que es ese, ¿no? Y si podés soñar así como algo más lúdico, que quizás no está tan cercano en la realidad, pero... El deseo que siempre tuve es que inventen la teletransportación. ¡Ay, lo que dije yo! ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Para dejar de perder tiempo en mover el cuerpo de un lado para el otro. Compartimos. Ayer, en un mix que es muy pequeño, le expliqué un poco sobre racismo en la Argentina a mi sobrina Guaira, que la amo, de 10 años, con un mix entre el culebrón Soy Bruja, que habla de historia en Colombia, y Ezequiel Adamovsky. Hice ese mix. Culebrones y Adamovsky es mi fórmula. Que en Soy Bruja hay teletransportación al pasado, van y vienen. Ah, bueno. Eso queremos. Bueno, ahora volviendo al plano de lo ¿Qué real. nos trajiste para hoy? ¿Cómo, Mari? Volviendo al plano de lo real, ¿no? Como que nos cuente. Como sí, este tema del tema de las patentes, las vacunas, hubo este anuncio del gobierno de Estados Unidos que va a apoyar el levantamiento de las patentes, y parece ahora que en verdad hay que esperar a que las empresas tengan ganas de aceptar este pedido, si no va a haber que esperar unos meses, se sigue demorando la cuestión. Quería volver por última vez sobre este tema con una columna que un poco cierra las dos anteriores. Hablamos las veces pasadas primero sobre las patentes y todo lo que significan para el desarrollo científico, para la innovación, y esto de que, contrariamente a lo que la gente piensa, las patentes hoy están haciendo más lenta la innovación, no están colaborando al desarrollo, ni siquiera el desarrollo productivo, sino todo lo contrario. En la última columna hablamos también sobre otras maneras en las cuales el afán de lucro funciona limitando, parasitando, haciendo lento o poco confiable la investigación científica, la labor de los investigadores. Y hoy quería volver entonces con un cierre de esto, porque bueno, todas las críticas que uno hace siempre son un poco más convincentes si están acompañadas de alguna alternativa. Y en este caso hay una alternativa, que es la que quisiera desarrollar un poco hoy, explicando un poco cuáles son los beneficios de mantener la ciencia fuera de la lógica del lucro y sobre todo mantenerla a la ciencia como un bien público, que es lo que es y es lo que debería seguir siendo. Desde hace ya algunos años hay un movimiento entre científicos que tiene cada vez mayor aceptación en pos de lo que llaman una ciencia abierta. Este es el término, el concepto que usan, ciencia abierta. Y es un movimiento y un término que refiere a una propuesta concreta que es volver transparentes y de acceso público e inmediato los aportes que hacemos los investigadores en todos los planos, tanto los aportes en las metodologías que desarrollan los investigadores para llegar a alguna información, por supuesto las conclusiones de sus investigaciones y también los datos que van recopilando mientras hacen las investigaciones. Muchas veces los investigadores hacemos bases de datos enormes que luego nos sirven para decir algo en un artículo, pero esas bases de datos nunca llegan al público, nos las quedamos nosotros, y en el plano científico esto es súper importante que esté disponible para que lo usen otros. En el terreno del software es quizás más conocido, que es la idea, también motorizada por un movimiento de software libre, que es poner los desarrollos de software en código abierto para que otras personas los puedan retomar, mejorar, utilizar y crear más software a partir de allí, ¿no? La intención de todos estos movimientos es quitar todos los obstáculos que hoy impiden o hacen más lento el uso
de toda esta información por parte de otras personas, ¿no? Todas estas dinámicas que explicamos la vez pasada, el secreto, la necesidad de pagar para acceder a estos conocimientos, por supuesto las patentes y toda otra forma de monopolio sobre ese saber, ¿no? Este es un poco el concepto, el tema de la ciencia abierta, que está, por suerte, cada vez entusiasmando más no solo a científicos, que son los principales impulsores, sino también a funcionarios e incluso algunas empresas. Hay una cantidad de beneficios muy claros y bien concretos de abrir la ciencia y mantenerla abierta. En el plano de la lucha contra el COVID, esto es muy evidente, ¿no? Si la investigación sobre el virus hubiese seguido la lógica que imponen hoy las farmacéuticas con las patentes, no tendríamos hoy una vacuna. Si avanzamos tan rápido, fue por cosas que la gente suele no saber, que es que fueron científicos de una universidad estatal china los que por primera vez secuenciaron el ADN del virus. Apenas se supo de la existencia de esta nueva enfermedad, secuenciaron el ADN y lo pusieron inmediatamente en un repositorio de acceso público, es decir, no esperaron a publicar un artículo 6 meses o patentar ese saber, lo pusieron directamente para uso público. Inmediatamente hubo científicos norteamericanos que, usando esa secuencia, pudieron establecer que el virus del COVID era parecido al virus del SARS, del cual ya se sabía, ya había mucho conocimiento, y esos científicos norteamericanos también pusieron en uso público inmediatamente esas conclusiones, y esos dos movimientos de liberar un conocimiento científico son los que permitieron que inmediatamente equipos de todo el mundo se pusiesen a trabajar en vacunas y en tratamiento. Al mismo tiempo, las universidades y las revistas científicas hicieron un acuerdo para liberar todo lo que se sabía sobre el virus en forma inmediata, sin esperar los plazos habituales, sin cobrar por el acceso a esos papers. Aparecieron incluso los famosos preprints, ¿no? Que son los papers o los artículos que mandan los científicos antes de ser revisados. Bueno, eso directamente ya lo subían como un artículo revisado para que ese conocimiento esté al alcance de todos, y eso fue lo que entonces permitió avanzar tan rápido en la invención de vacunas, ¿no? La urgencia de la pandemia impuso al sistema científico una lógica de apertura, que es la lógica que siempre tuvo hasta hace algunas décadas, que contrasta un poco con la otra lógica de la que hablamos la vez pasada, del secreto, de las patentes, de preservar, digamos, la autoría intelectual a toda costa. La Organización Mundial de la Salud intentó coordinar todos estos esfuerzos en un banco de patentes de medicamentos que tienen, que ya se usó para otros medicamentos y otras vacunas. Intentó que las empresas continuaran poniendo en acceso público y libre los nuevos conocimientos en el camino a la fabricación de las vacunas, y las empresas no tuvieron una recepción muy positiva, por lo cual esa iniciativa de la Organización Mundial de la Salud quedó bastante raquítica. Este es uno de los numerosos ejemplos que uno podría dar de cómo los esfuerzos científicos, si son abiertos y libres, dan lugar a descubrimientos mucho más rápidos, a innovaciones, que no es lo que sucede cuando pasa lo contrario, que es cuando se da a alguien la potestad bastante absurda de limitarlos, privatizarlos, tarifarlos, monopolizarlos, etc. Hay algunos ejemplos interesantes que quería dar sobre esto, de algo que no tiene que ver con las patentes, sino algo mucho más conocido para cualquier investigador, que, bueno, cuando uno descubre algo o llega a alguna conclusión, bueno, uno siempre quiere llegar antes que otro, ¿no? Es decir, ser reconocido como autor, como descubridor. Claro, el innovador. El innovador, claro. Ser que está bien, es natural, no hay un problema específico en esto, salvo que crea algunas distorsiones importantes
importante. Hubo una encuesta muy interesante en el año 2000 en Estados Unidos. Le hicieron una encuesta a casi 2.000 especialistas en genética y biología de los mejores laboratorios universitarios de Estados Unidos. Y esa encuesta llegó a la conclusión, o permitió visualizar, que cerca de un 40% de los científicos le había retaseado información recientemente a los colegas con los que trabajaba. Había retaseado información a los propios colegas con los que estaba interactuando. La encuesta, bueno, encontró una serie de patrones interesantes, que los que más retaseaban información eran aquellos investigadores que tenían vínculos con empresas, corporaciones que financiaban sus investigaciones, más los varones que las mujeres, y otra serie de sesgos de ese tipo bastante esperables. Ese tipo de, digamos, de cultura del secreto significa en la práctica que el conocimiento va circulando con mayor lentitud, pero además hay una cuestión extra, que es que vuelve el trabajo de los científicos más ineficiente y económicamente más caro, más costoso, ¿no? Hay un montón de historias que cuenta la gente que trabaja en laboratorios universitarios, hay decenas de historias en este sentido, de por ahí un equipo de investigación que está avanzando con el mayor sigilo en una investigación con vías de luego patentarla, o porque la quieren patentar, o son sigilosos porque quieren evitar que otros se las robe y las patente antes. En cualquier caso, digamos, avanzan en secreto en una investigación y, bueno, tiempo después se enteran de que hay otro equipo, a veces en el mismo laboratorio o un piso más arriba, que está exactamente en el mismo proyecto, también en secreto, con lo cual esto significa que la universidad o la agencia pública que financió esto pagó el doble por lo mismo, no aprovechó bien. Y es una ciencia más runner y competitiva que digamos, que tenga un objetivo finalmente de sanidad, digamos, porque está más, una cosa es que quiera llegar primero y otra cosa es que sea primordial llegar primero al objetivo que tenés en realidad en relación al descubrimiento científico. Claro, en el caso de las cuestiones de sanidad está claro que hay una urgencia colectiva, es muy evidente esto y es éticamente indefendible tardar más, guardar secreto y tardar más en llegar a un medicamento, una vacuna. Por supuesto, las mujeres quedan en el camino porque las licencias por maternidad, los tiempos de cuidado, y a los hijos o a las madres y a los padres, etcétera. Entonces, ese nivel de competencia, por supuesto que deja fuera y deja segundas, digamos, a las mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. Todos los grupos que son que están en situación desventajosa respecto de otros, en una situación de competencia tan extrema, son los que primero se perjudican. Pero esto además nos perjudica a todos colectivamente, además de los investigadores. Actualmente perjudica a la sociedad, hace perder dinero al Estado. Uno entiende la necesidad o la voluntad de que un investigador individualmente quiera patentar o quiera llegar primero, pero colectivamente esto no funciona de esta manera. Y como parte de este movimiento de la ciencia abierta hay una rama, digamos, un subgrupo de este movimiento que es bien interesante, que es los que buscan que la ciencia se abra a la participación de no científicos. Es decir, que las comunidades, los investigadores amateur o simplemente personas que tengan ganas o iniciativa puedan involucrarse en la investigación científica y para eso inevitablemente tiene que ser una investigación abierta. Esto se llama ciencia ciudadana o ciencia comunitaria, esos son los términos que se usan y tiene que ver, digamos, con distintas formas de involucrar a las comunidades en la recolección de datos, también en la interpretación de esos datos y lo que es más interesante, involucrar a las comunidades en la definición de las agendas de investigación, la definición de qué queremos investigar, para qué, para servir a qué interés, para resolver qué problemas. En esto es central la participación de la comunidad que se da en la ciencia ciudadana mediante talleres o redes sociales u otras formas de contacto, mucho a través del celular. Y hay actualmente cientos de miles de personas, literalmente, que están cooperando de manera voluntaria, sin ser científicos, cooperando en investigaciones científicas de diverso tipo,
que llegan a resultados que son interesantísimos. Les voy a contar algunos ejemplos que son bien interesantes. Hay un ejemplo que se llama Galaxy Zoo, zoológico de galaxias, que es un proyecto por el cual se invitó a los ciudadanos comunes a participar en la clasificación de galaxias. Puesto, los astrónomos tenían un problema, que es que los telescopios actuales permitieron fotografiar el universo entero, pero hay tal cantidad de millones de astros que no alcanzan los astrónomos disponibles para revisar esas imágenes y ver qué hay allí. Entonces se convocó a los aficionados a colaborar. 250.000 personas se involucraron en este proyecto, Galaxy Zoo. Básicamente lo que tenían que hacer es, recibían fotografías online, tenían que mirarlas y clasificar galaxias de acuerdo a las formas conocidas. Y lo interesante de esto es que no solo se avanzó mucho más rápido en la clasificación de las galaxias, sino que los investigadores amateur descubrieron un tipo de galaxia nueva que los astrónomos no conocían. Ahí hay un aporte, digamos, directo de los no científicos a un conocimiento científico muy de punta. Hay también otro ejemplo que se usa para la creación de vacunas y se está usando para el COVID, que es muy lindo, que es un videojuego que se llama Foldit, que es un videojuego que es básicamente una especie de rompecabezas en 3 dimensiones. Es un rompecabezas que sus reglas de funcionamiento están inspiradas en la forma en que se pliegan las proteínas. Entonces los jugadores tienen que encontrar la forma de armar ese rompecabezas plegando o utilizando modos en los que las proteínas realmente funcionan, y las decisiones que toman esos miles de jugadores y los resultados de los que llegan ayudan a los investigadores a anticipar cómo se van a comportar las proteínas en el mundo real, y eso permite entonces mayor velocidad en el desarrollo de antivirales. Es bien interesante ese ejemplo, se usó ya para algunas vacunas y se está usando ahora para COVID. Y no es solo una cuestión de dar velocidad o permitir más acceso a mano de obra a los científicos, sino que realmente la ciencia comunitaria también a veces sirve como una herramienta de transformación. Es una herramienta capaz de movilizar a las personas, capaz de involucrarlas para generar conocimientos nuevos que a veces van en contra de saberes aceptados, que a veces visibilizan modos de opresión que no entraban en las agendas de las universidades o de la ciencia, que ponen en cuestión intereses que están en conflicto con los intereses de la mayoría o con los intereses de algún otro grupo en particular. Hay varios ejemplos en este sentido que es bien interesante, y todo esto requiere una ciencia que esté abierta, no sirve, todo esto no se puede aprovechar si la ciencia está clausurada, cerrada, monopolizada, privatizada. En Argentina se usa bastante esto, hay un montón de ejemplos de ciencia abierta, ciencia comunitaria, que se están llevando a cabo. Hay ejemplos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el estudio de las aves, gente que le gusta mirar o observar aves, registra sus movimientos, sus patrones de distribución y lo informa a través del celular, ¿no? O le saca fotos. Hay todo un proyecto, por ejemplo, para entender los nidos de horneros, cómo diseñan y cómo ubican los horneros sus nidos, en los que están colaborando un montón de personas en Argentina. Hay otro proyecto que se llama Caza Mosquitos, que es una aplicación colaborativa que uno se puede bajar al teléfono. Fue desarrollada por investigadores de CONICET, y el objetivo, bueno, como lo imaginan por el nombre, es mapear la circulación de las distintas especies de mosquitos en nuestro país. Hay 242... Zika, me imagino, ¿no? Hay 242 especies de mosquitos solo en la Argentina. En el mundo hay más de 3.000, ¿no? Esta aplicación permite mapear dónde están y entender mejor cuáles son sus hábitos, y esto, por supuesto, es re importante para el dengue, para el Zika, para entender todas esas enfermedades y encontrar modos de combatirlas mejor. Hay algo parecido para las vinchucas, una aplicación que se llama GeoVin, que ayuda a combatir la enfermedad de
de Chagas, entender los hábitos y distribución de las vinchucas y demás. Que es la enfermedad paradigmática de por qué una enfermedad que seguía matando personas en Argentina, pero básicamente en condiciones de pobreza por las estructuras de las viviendas, no tenía el desarrollo científico que lo hubiera tenido si fuera una enfermedad que afectara a los países del primer mundo, ¿no? Claro, y además la dificultad, por ejemplo, para estas incluso la falta de diagnóstico. De que lleguen equipos científicos a las zonas más afectadas, ¿no? Que son zonas rurales, muy alejadas a veces. Esto con los celulares la gente puede colaborar y avanza mucho más en el conocimiento. Para la agricultura se usa también, hay algo parecido para el estudio del granizo. Hay gente que se involucra cuando graniza en un lugar, bueno, agarran las piedras de granizo, las cortan, reportan la estructura de anillos que tiene el granizo y eso ayuda a entender cómo se relaciona con las expectativas meteorológicas, los guardan en el freezer para que luego los pasen a buscarlos. Me encanta, quiero participar en todos. Ahí está, hay algunos realmente muy, muy buenos. Hay uno que me gusta mucho, que es el que más tiene que ver con esto que les decía recién de aportar involucramiento de la comunidad para proyectos que tengan que ver con la justicia, ¿no? Que es lo que está pasando en la cuenca del río Matanza y Riachuelo. Que ustedes saben que es un problema, es uno de los ríos más contaminados del mundo, está contaminado hace 200 años, son 64 kilómetros de río muy contaminada, y en este momento se está llevando a cabo una investigación participativa que involucra a todas las comunidades en un problema que tiene una cantidad de aristas enormes y que entonces no hay manera de que lo solucionen ni políticos ni científicos sin un involucramiento de las comunidades. Porque no es solamente identificar quién contamina, que además no son solo las empresas, son también las cloacas de lugares que no tienen cloaca. También hay que pensar cómo relocalizar a las personas que viven en zonas que tienen un nivel de contaminación que son realmente invivibles, no puede haber gente viviendo realmente sobre esos suelos. Hay una cantidad de problemas que tienen que ver con los vínculos y las relaciones entre los vecinos de barrios de distinto tipo en esas zonas. Es una problemática enorme que no se podría resolver sin el involucramiento de las comunidades, y hay una serie de científicos de distintas disciplinas que están en un proyecto bien interesante sobre esta cuestión, ¿no? Con talleres con los residentes en las zonas afectadas, con los residentes en las zonas cercanas a las zonas afectadas, bueno, tratando de compatibilizar y recabar todos los saberes e informaciones que hacen falta para resolver un problema tan complicado. Esos son algunos de los ejemplos de muchos otros que hay en Argentina, y por supuesto en todo el mundo hay un montón de proyectos parecidos, ¿no? O sea, es una alternativa, la ciencia abierta es una alternativa que ya está existiendo, ya está funcionando, es una alternativa real, concreta, no hay que ser demasiado utópico, para contraponer a esta cultura del secreto, de las patentes, de la privatización del conocimiento, que también avanza por otro lado. Bueno, ese está buenísimo, y me parece que también damos vuelta a la pregunta, porque ya no es solo qué le pedimos a la ciencia, sino también en qué podemos colaborar con esta ciencia abierta, aunque no seamos científicos y científicas. Así que está buenísimo. Sí, totalmente. Hay un montón de maneras que se puede colaborar. También hay otras discusiones que esto obliga a plantear, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos científicos de los países pobres, un grupo de África, y en nuestro país también lo hay, que están en contra de la ciencia abierta porque dicen algo que es atendible, que es que si en la situación en la que está el mundo científico internacional, si se abre la ciencia en los países pobres, el mayor provecho de esos resultados, esos datos, de esas investigaciones, lo van a sacar los científicos de países ricos, ¿no? Eso, aunque probablemente el beneficio que obtengamos los países pobres de acceder a los conocimientos del norte sea mayor, bueno, también hay que es atendible plantear un escenario, alguna intervención política que haga que los intercambios sean un poco más equitativos, un poco más justos. Hay un montón de aristas de este problema, pero sin dudas es una visión bien interesante para involucrarse, para plantear modos en los cuales la ciencia vuelva a ser lo que es y lo que debe continuar
siendo que es un bien público mundial, un bien público de acceso de cualquiera en cualquier parte del mundo, que es como siempre fue, por otro lado. Gracias, Ezequiel. Quiero que sepas que ya googleé Galaxy Zoo y me puse a clasificar galaxias en 2 clics. ¿Sí? Muy divertido. Me volví fan. Bueno, clarísimo. Muchas gracias por todo lo que nos trajiste hoy. Bueno,